este y que nos tiene a todos tan emocionados, os tengo que recomendar para que os relajéis, digo, antes de empezar a hablar de los 40 años de la victoria, de la primera victoria socialista tras la restauración de la democracia, del Hotel Las Dunas, un lugar magnífico en el corazón de la Costa del Sol. En primera línea de mar, situado en un oasis de armonía y tranquilidad y enfocado en la salud y el bienestar de sus huéspedes. Desconectad del estrés y la monotonía del día a día y disfrutad de fines de semana de relax. Estancias con programas exclusivos y personalizados de salud, rejuvenecimiento y control del peso. Elegancia y bienestar junto al mar sin renunciar a la actividad y a la vida saludable. Descubran Hotel Las Dunas Health and Spa, el más exclusivo de toda la Costa del Sol. Bueno, pues un 28 de octubre de 1982, del cual nos acordamos solamente los que peinamos canas y pocas, porque un servidor de ustedes tiene menos pelo que un litro de vino, desde luego menos que el de cualquiera de los amigos que me acompañan esta noche en la mesa, asistíamos al histórico triunfo del Partido Socialista Obrero Español, 11 millones de votos, 202 escaños, Felipe González Márquez, acompañado por Alfonso Guerra González, al cual, bueno, pues habían tenido a bien hasta hace unos días, no lo reveló él en Canal Sur el otro día, porque también, pues oye, a don Alfonso Guerra pues le gusta que se siga hablando de él, yo creo que venía un poco por ahí el asunto, que no le habían invitado. A las pocas horas corrigieron el error, si es que era un error, y le han invitado él también. Mañana, que es sábado en Sevilla, van a darse ahí un baño de multitudes, no sé si allí le van a chillar al figura o no, ya me imagino yo que tendrán bien controlada y bien parametrizada la seguridad, un acto que va a ser multitudinario. Han invitado, según creo tener entendido, pues a todos los que salieron elegidos como diputados y lógicamente viven todavía, porque algunos ya han fallecido, unos cuantos socialistas históricos, obtuvieron escaño en aquellas elecciones de octubre de 1982. Ahí tienen la famosa foto de Felipe González y Guerra abrazándose o agarrándose la mano en la ventana del Hotel Palace, en una ventana que daba una estancia, los que conozcan el hotel, porque es una estancia pública, en la que había pues gente muy importante y muy conocida por otras cuestiones. Ahí tienen a Felipe González en una de sus primeras intervenciones y aquellos cánticos de Ista, 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 los que van en el coche, España socialista. Y la rosa, la que la llevaba, no se ha pinchado. Lo cierto es que 40 años después del Ista, 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 España socialista, ha corrido mucha agua debajo de los puentes y no sé yo si estamos mejor, estamos peor. Claro, depende, pues como decía el otro, depende con qué lo compare usted, depende de qué segmento temporal coja. ¿Dónde andabas tú, Mario, en octubre del 82? Yo estaba en Jaca y voy a contar lo que yo viví. Bueno, estaba en Jaca viviendo, yo vivía en Jaca, yo vivía mi adolescencia en Jaca. Lo decimos para que no lo sepa, que lo sabe toda España, que el señor Garcés es jacetano y ejerce como tal, además. Soy jacetano, yo vivía en Jaca y se vivió como, vamos a decirlo claro, sociológicamente, de una manera muy ilusionante. O sea, España vivió el felipismo de una manera muy ilusionante, porque el felipismo marcaba primero un proceso de toma del poder por parte de una formación de izquierda después de una dictadura y después de una transición. Y eso es verdad que para toda la izquierda sociológica de este país fue un momento de una gran ilusión. Era como una legitimidad. Sí, y además el Partido Socialista en aquella época asumió esa legitimidad como propia y, por cierto, 40 años después piensan todavía que esa legitimidad les pertenece, ¿no? Esa especie de transición y post-transición que se vivió en España. Habían sido unos años previos en los que el propio Felipe González, tanto en Suresnes como en el propio Congreso Reconstituyente del Partido Socialista, había renunciado al marxismo. Y se habían ido a una vía más pragmática, que era el socialismo, en la que primero no se iba a entrar en la OTAN, pero a los meses entró en la OTAN. 3 años después, España ingresaba en la Unión Europea. Es verdad que ese socialismo se convirtió en un socialismo aparentemente europeo, un socialismo avanzado, y hay que recordarle a Felipe González y hay que reconocerle un poder de liderazgo personal muy importante. Yo creo que ha habido 3 grandes presidentes en España con un liderazgo muy representativo, con esencias muy diferentes, que fueron Adolfo Suárez, Felipe González y José María Aznar. De manera muy diferente los 3. Hay que reconocer que son, ya digo, personalidades muy diferentes desde el punto de vista del liderazgo emocional, del liderazgo social, ¿no? A partir de ahí, como decía Alfonso Guerra, España no la vais a reconocer, es que el Partido Socialista tampoco lo vais a reconocer 40 años después. Ni la madre que la parió. Ni la madre que os parió reconoce ahora mismo. Es decir, de ese viaje en el que cambiasteis el marxismo por el socialismo, habéis vuelto 40 años después al marxismo.
por la puerta de atrás y por razones de necesidad y de conveniencia. Habéis convertido el partido en un sumidero en el que solamente tiene interés el interés individual o el objetivo individual del presidente. Ojo, porque en aquel momento incluso el socialismo, siendo muy personalista, el Partido Socialista en sus estructuras había debates, y había debates profundos. Es decir, la Casa del Partido Socialista en cada una de las regiones y provincias generaban debates sobre temas muy diferentes. Además era un momento de un gran hervidero social y político. No hay quien nos reconozca. Pero sobre todo yo cuando miro desde mi escaño al otro lado, estoy sentado ahí en la segunda fila, y veo al Partido Socialista, y es que ya no reconozco a nadie de esa generación, es que no queda nadie. No queda Marugán, no queda Alfonso Guerra. No queda Manolo Marín, no que queda en paz descanse. Manolo Marín, muchos han fallecido. No queda, yo que sé, todos aquellos que eran magníficos, Jerónimo Saavedra, a su manera, cada uno había... los más viejos, bueno, más allá del Valle Inclán que no sé dónde ha salido, el señor que es el más mayor de todos, el Partido Socialista, que es un buen hombre, por cierto, es una muy buena persona, hay que reconocerle el valor. Pues me quedan de los antiguos, y que no se lo tome mal Carmen Calvo, pero Carmen Calvo no forma parte tampoco de aquella generación, era una joven... La foto, vamos a explicarlo, la foto del clan de la tortilla, ¿no? Que ahí estaban Felipe González con su primera esposa, con Carmen Romero, estaba Luis Yáñez con su mujer, que era Carmeli Hermosín, si no recuerdo mal. Sí. ¿Quién más había en aquella foto? Pepote Rodríguez de la Borgoya, Manolo Chávez... Estaba en fin, el andalucismo socialista. Los llamaban el clan de los sevillanos. Y lo que, insisto, yo no veo a nadie de aquellos. Por lo tanto, que ese grupo de 123 diputados del Partido Socialista en el Congreso se sientan herederos de una tradición que ya no existe, porque la rosa se marchitó hace mucho tiempo. Hay un libro de Cándido maravilloso en el que describe perfectamente la descomposición del Partido Socialista en esos 16 años de gobierno. ¿Qué era cuando surgió? ¿Qué era la bodeguilla cuando surgió y en qué acabó convertida la bodeguilla? Carlos Luis Álvarez, inolvidable. Y otro de Pedro J, que ahora se ha hecho felipista o ha orientado su diario al felipismo, que era La Rosa y el Capullo, que es un libro muy... o sea, el título es divertido, hace gracia, es facilón lo de La Rosa y el Capullo, pero es una exégesis que está muy bien, de aquellos primeros años, como, yo qué sé, como Eduardo Sotillos, el padre de nuestro amigo Alberto, cuando empiezan a publicarse todas las informaciones en Diario 16, luego El Mundo, sobre los GAL y tal, pues las ruedas de prensa que daba, cómo fueron aquellos primeros años, los de la corrupción, Filesa, Malesa, iba a decir una maldad, que la rosa era el viejo socialismo y el capullo es el sanchismo, ¿no? Pero ya que es noche y es de viernes, lo podemos decir. Y no quiero monopolizar el debate. O sea, la realidad es que no hay quien nos reconozca. No hay quien nos reconozca. Don Juan Jara, usted que solamente tiene un año más que yo, pues claro, pues estaba con pantalón corto jugando al fútbol y no sé, a lo mejor con su primera novieta por ahí no tenía usted edad ni para votar todavía. Garcés tampoco, que Garcés solamente tiene un año más que nosotros. No recuerdo dónde estaba yo aquel día. No tengo noción, ¿no? Yo estaba en Sevilla seguro. Seguro. Y por ¿Ya lo tanto, quería usted estudiar medicina? ¿Ya quería ser médico? Yo desde los 8 o 9 años decía en casa que quería ser médico militar. Ajá. Lo de médico sí, lo de militar no, y no mando ni en casa. Ya. O sea que realmente ahí pues no... Y no le voy a llevar el toro al caballo tan pronto, segunda y última vez que repito la metáfora que me viene tan bien. Como no manda usted ni en casa, pero tampoco le gusta que le manden, pues por eso últimamente duró muy poco en el último proyecto político en el que estuvo. Ni sirvas a quien sirvió, ni mandes a quien mandó. Pues hablaremos luego de eso. Paco Cecilio, ¿dónde estabas aquella noche? 15 añitos. Tenías 15 años. Por lo tanto, ni voté. ¿Del 67? Claro, hombre. La mejor generación. Por supuesto, si ya lo ha dicho antes. Venga, pues ya que estamos, don Juan Jara es del 69 y un servidor del 70. Luego le va a tocar a usted, don Juan de Dios. Del 67 estamos para comernos, ¿verdad, Mario? No le voy a hacer la rima del 67. ¿Qué fiesta debe ser también? No. Tu amigo el pichón tiene... Lo que pasa es que no lo aparenta, pero el pichón tiene como 13 o 14 o 15 años más que yo. Y que tú, lo que pasa es que no lo aparenta, se conserva bastante bien. No, hay que se tiñe. Bueno, y hace deporte. Va a ser eso. Hace deporte. Hace mucho deporte. Juega al pádel y eso, ¿no? Y al fútbol. Y al fútbol también. Pero al pádel se le da bien. Y anda con ¿no? mujeres jovencitas que son rejuvenece mucho. Sí, pero te exigen un sobreesfuerzo. También igual por eso, ¿no? Aparte de lo del pádel. Nos estamos metiendo en un lío. Siga usted, don Paco, que me enreda usted. Tiene la virtualidad de enredarme. Yo tenía 15 añitos y como no existían los videojuegos, ni todo lo que existe ahora, ni las redes sociales, pues yo me dedicaba a jugar al fútbol en los parques y las plazas, porque con esa edad, ¿qué quieres que haga? Claro, hace usted. Bueno, valore. ¿Está España mejor o peor que hace 40 años? Pues mira, a Alfonso Guerra no le invitaron. Alfonso Guerra no le invitaron en un principio y luego rectificaron,
Pues porque esa parte del socialismo ha sido muy crítica con el socialismo de ahora. Prueba de ello es que mañana hay muchísimos de los varones que no van a asistir. Entonces, si dentro de tu propio partido hay alguien que es muy crítico, con lo vengativos y los justicieros que son esta parte del socialismo de ahora, pues es normal que no le inviten. Una postilla. Apostille Pues, usted, don don Juan. Alfonso Guerra es uno de los que ha firmado para que le den el indulto al señor Griñán. Es decir, que es díscolo, pero no del todo. Bien traído, bien traído. Bueno, pero mira, aquel socialismo de hace 40 años luchó contra el terrorismo y además luchó con... Contra y anti. Exactamente, y estos de ahora están a favor de acercan los presos, indultan a los presos, etarra me refiero, con lo cual, Mario, yo creo que esa es la gran diferencia del socialismo de aquel entonces al de hoy, que hoy están a favor del terrorismo y en aquel momento estaban en contra, entre otras cosas porque los estaban matando a ellos también, ¿eh? Efectivamente, y como ahora le voy a dar la palabra a don Juan de Dios Dávila, se la voy a dar con toda la seriedad porque esto vamos a pasar ya, estamos hablando en serio, pero más en serio todavía, él, que más no sé exactamente qué edad tienes, Juan de Dios, pero más o menos la nuestra, supongo, pues lo Es el tuyo más coqueto porque no ha dicho la tiene edad bastante menos gracia porque tú, me imagino que estarías en tu tierra donde era, perdónenme por el horario, ya se puede decir, muy, muy jodido vivir para los demócratas y para los que creían en España. Pues mira, yo soy del 68, Muy bien. y yo me acuerdo que el día siguiente tenía examen de naturales, con un profesor estupendo, un profesor, yo estudiaba en el Pilar. Y yo lo recuerdo con gran decepción, el triunfo de Felipe González. Y lo digo tal cual. Yo creo que hoy no se puede explicar la ruina que tenemos si no hubiese empezado con la ruina que empezó a generar Felipe González, desde mi punto de vista. Y me voy a explicar. Explíquese. Por ejemplo, el tema del combate contra el terrorismo, ¿no? Para empezar. Utilizó lo peor que se puede utilizar, que es el crimen. Cuando lo que tenía que haber hecho es aplicar la ley y la fuerza que tenía legalmente, y que de hecho, y soy de otro partido, evidentemente, pero que Aznar, sin embargo, aplicando la ley, y la policía y la Guardia Civil, oye, quedaron tranquilitos. Fíjate, y yo estaba en Hernani en aquel entonces, y es que, oye, no se atrevían, decían, ¿van a incendiar las calles? No. Permíteme que Es te que haga- aplicar la ley disuade mucho. Que tenga un pequeño paréntesis, Juan de Dios, porque viene a cuento. Creo que era este verano, Goñi Tirapu, que no era ni de Vox ni del Partido Popular, que era gobernador civil de Guipúzcoa por aquellos años, hablando este verano un día con él de los homenajes a etarras, todas estas cosas, y Goñi Tirapu, joder, era socialista, y me decía, yo es que estas tonterías no las entiendo, porque cuando los gobernadores civiles mandábamos, teníamos algún poder, yo me entero de que un viernes a las 5 de la tarde le iban a hacer un homenaje a un etarra que se había muerto, al que fuera, da igual. Y yo di orden de cerrar toda la provincia de Guipúzcoa desde las 12 de la mañana. Y se acabó la tontería. Le retiré incluso las acreditaciones a los periodistas. Le dejé a un tío de ABC y a otro más, a no sé quién, que se subiera al helicóptero, hicieron unas fotos desde arriba y fuera. Porque estos lo que buscaban era propaganda y el desorden público, etcétera. Y, claro, había algunos socialistas que cumplían la ley, efectivamente. ¿En qué punto dejaron de hacerlo? Yo, sin embargo, no viví eso. Es decir, yo lo que viví es la impunidad absoluta de ETA en las calles. Y, sinceramente, ¿cuándo se terminó esa impunidad? ¿O cuándo empezó a terminarse esa impunidad? Cuando sintieron miedo con el cuando el señor Aznar empezó a aplicar la ley. Bueno, también. Toda la legislación y todas las legislaturas estuvo Felipe González, lo único que fue avanzando fue el terrorismo y culturalmente la imposición del nacionalismo, tal cual. Si vamos al orden, digamos, moral, hombre, es que acuérdense que robó la del BOE, robó la de la Cruz Roja, robó el del Banco de España, robó el de la Guardia Civil. Oiga, no me pueden poner ahora como un excepcional jefe de Estado alguien que es que hasta la Cruz Roja. O sea, es que tenemos una memoria muy delgadita o muy fina. En tema de vida, de cultura de la vida, hombre, fue el que empezó con la despenalización del crimen del aborto, porque era un crimen despenalizado en 3 casos, y estamos hoy en día en que es un derecho. No es despenalización de un crimen, es que hoy en día
matar a un hijo es un derecho. Esa es la realidad. Es decir, donde estamos ha sido un proceso en el que evidentemente fue necesario Felipe González. ¿Por qué? Porque la sociedad era una sociedad que defendía la vida, que defendía la familia, que defendía la unidad de España, que defendía la integridad, que decía antes prefiero ser pobre y honrado que no ganar dinero a base de ser un ladrón. Eso era lo que se oía en mi infancia. Hoy en día, lo que hoy es la cultura que hoy en día es que si alguien no se aprovecha de la posición de fuerza que tiene por una posición en una empresa o en el gobierno o en tal, es que es tonto. Es que ese es el cambio cultural que hemos sufrido. Y eso lo empezó el que no Felipe afana es un González. gil, ¿no? Que decía el que tango no cambalache, afana- ¿no? Que no afana es un gil. Y esto, decía pero- este Carlos Solchaga, ¿no? Dejamos Que España era el terminar país... Perdón. a don Juan de Dios y te doy la Pero palabra. es que Juan. esto empezó con Felipe González. ¿Quiere decir eso que todos los socialistas eran unos... No, claro que había gente, oye, honrada, incluso capaz. Es que hoy en día ves Boyer, es Irene Montero, y de verdad que es que dices, no estoy de acuerdo para nada con Boyer, pero hombre, ves una calidad intelectual, una preparación que es que de verdad que es que estamos en manos hoy en día de incapaces. Pero todo empezó ahí. Es que las cosas no se producen de una forma radical de la noche a la mañana. Es un proceso, es una evolución. Felipe González fue un desastre. Se robó a manos llenas, se asesinó, en lugar de aplicar la ley, Pero nos metió en la OTAN, ¿no? Y en la Comunidad Europea, hoy Unión Europea. Hombre, Digo, por salsear un poco el debate. hombre, pero sinceramente es que España ya estaba con un acuerdo preferente con la Unión Europea, y es que nuestra posición era estar en Europa. Pero es que, ojo, no es solamente por España, es que el resto de los países no se pueden permitir tampoco el lujo de que España no esté en Europa, porque es que España está en Europa. Y teníamos un acuerdo preferencial que incluso en muchas cosas era mejor que el que tenemos actualmente. O sea, que tenía más Y la mérito OTAN, don Alberto Ullastres. y la OTAN, perdóneme que le diga, pero hombre, los Estados Unidos, otra cosa no, pero tienen clarísimamente la posición geoestratégica que tiene España. Claro. Entonces, en fin, que hay cosas que le puedes decir, no, es que no fue ningún visionario. Es que sencillamente el propio desarrollo de la historia, la propia geopolítica en la que estamos, es que es imposible que de repente digamos que es que nosotros somos África. Es que no lo somos. Perdóneme, don Juan, ahora voy contra usted, pero me había pedido antes la palabra Paco Cecilio. Solamente decirle a los más jóvenes, que a lo mejor hay mucha gente viendo este programa, A patadas, ya lo sabe usted. exactamente, que en aquel momento era muy jovencito, no había nacido, que el primer chiringuito de corrupción en España lo hizo Alfonso Guerra con su hermano Juan Guerra, que ellos fueron quienes fundaron la corrupción en este país, y a partir de ahí todo lo que vino que has dicho tú. Pero Alfonso Guerra, que cuando se le va alguna vez por la tele parece que no ha matado una mosca en su vida, el primer chiringuito lo montó su hermano Juan, y además con despacho en la propia Junta Si de nos Andalucía. remontamos al Paleolítico Superior, a dos señores que se llamaban, y se siguen llamando, creo, Alonso Puerta y Pablo Castellano, desde unos líos en las contratas de basura del Ayuntamiento de Madrid, ahí empezaban ya a apuntar maneras. Don Juan Jara. Yo antes quería traer a colación una frase de don Carlos Solchaga, si no me falla la memoria, que decía que el país, España era el país donde era más fácil hacerse rico en menos tiempo, ¿no? Entonces, realmente eso impregnó toda la cultura del pelotazo, de todo tipo, que imperó durante los años del felipismo. Yo, porque hay que mirar al futuro y porque estamos en una situación social, política y económica muy delicada, donde nos jugamos todos mucho, yo creo que hay que pedirle a los partidos liberal conservadores de la derecha española que hay que ser más beligerante en defensa de la libertad, de la unidad de la nación española, sin ningún tipo de complejo. Yo entiendo que después de la transición, pues lógicamente con don Manuel Fraga como presidente de la Alianza Popular, como primer presidente en funciones del Partido Popular hasta la llegada de don José María Aznar, había como un cierto complejo de... Se ha saltado usted al pobre Antonio Hernández Mancha. Paisano, sí. Paisano. Pero bueno, Además, por fue ir al jefe de toda turrón. la abogacía del Estado luego. No, sí, una persona muy brillante. Lo que pasa que... Y al duro tizón también, Arturo, que le llamaban el duro tizón, El duro tizón. que era también un general secretario. También. Pero está bien se que un ríe. secretario general sea duro. O sea, eso no me parece mal porque además tiene ese rol. Sí. Entonces, a mí yo creo que hay que ser más beligerante, hay que quitarse. Yo cuando el señor Franco Bahamonde fallece en su cama,
Yo tenía 6 años. Usted 5. Yo 5. Usted No lo voy a 8. hacer, no lo voy a hacer Usted la 7 y usted 8. Entonces, oiga, pues ya hay que quitarse los complejos franquistas y hay que defender lo que consideremos más adecuado para España, que es lo que nos ha traído hasta aquí. Le doy 2 minutos, Mario, que me tengo que ir al corte de publicidad. Pues, Y rematas muy ya. breve, hace 2 No te voy a finales. decir que abroches esta parte No, del no, debate. no, porque ya sabes que la liamos como el desabrocho otro día, habitualmente. pero rematas esta parte del No, voy a debate. contarlo rápidamente. Hace 2 semanas no llamé a Juan de Dios y estuve en San Sebastián 2 días. La ciudad que a mí me encanta, igual que Santander me encanta. Y yo fui con una persona más joven y le intenté explicar algunos momentos de mi vida en San Sebastián y en Guipúzcoa, ¿no? Yo la primera vez que llegué a Guipúzcoa fue 2 días después del asesinato de Yoyes, con tan mala suerte que me dejaron con una maleta en la plaza donde en un lado estaba la Policía Nacional y en otro lado estaban todos los abertzales dispuestos a montarse una bronca total, porque yo en mi ingenuidad de 20 años no sabía si tenía que ir a Pasaje Sancho, a Pasaje de San Pedro, a Pasaje de San Juan, que tú eso lo conoces tú muy bien, Juan de Dios. Me acuerdo que una familia guipuzcoana me sacó de ahí y me preguntaba esta persona, ¿y qué pasaba entonces? Digo, pues que se combatía el terrorismo de la peor manera posible. Se combatía el terrorismo de Estado, que esa era la parte sucia del Partido Socialista. Después llegó una parte de transición curiosa, porque nos fuimos al bulevar y estuvimos un ratito viendo cómo bailaban a algunos abertzales al lado del ayuntamiento, en la plaza del ayuntamiento. Por cierto, me encontré con un histórico de Batasuna, que yo ahí pasaba desapercibido y creo que no me reconoció por estas cosas, porque se me hacen la foto aquella, me han matado directamente viendo cómo bailaban. Entonces le conté quién fue Don Elorza, que ahora está en el Congreso de los Diputados. Digo, Don Elorza comienza a ser un pragmático, un posibilista que evoluciona de un socialismo real a un socialismo nacionalista puro, con el objetivo de intentar pervivir en el poder. Y me decía ella, pero aquí se vive bien. Digo, no lo creas. En el fondo ha triunfado el nacionalismo peor. Claro. Porque mucha gente tuvo que salir de Guipúzcoa para irse a vivir a Madrid y los resultados electorales siempre han estado pervertidos. Porque si hubiera habido 300.000 personas viviendo en Guipúzcoa que se tuvieron que ir, seguramente no estaría gobernando quien está gobierno, ni estaría ahora mismo gobernando el PNV en el ayuntamiento, que creo que es el PNV en el ayuntamiento de San Sebastián, ni habría gobernado Herri Batasuna en su momento en el ayuntamiento también de San Sebastián. Esa es la realidad y que nadie se lo olvide y que el Partido Socialista ha sido muy protagonista de todo este movimiento. Y algo más, y nos tenemos que ir a publicidad. ETA no se ha disuelto. Se dice desde el Partido Socialista dos cosas que ambas son falsas. 1, ETA ya no existe. 2, el PSOE ha acabado con ETA. Es mentira. Con ETA acabaron las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado y otro, añado yo, y el CSIC y el CNI, que ETA estaba convertida en un queso de Gruyère en los últimos años. Hubo un tío, un jefe de ETA, que tuvo 4 años a un señor que era un chofer del CNI. Fíjense a qué puntos había llegado la banda terrorista. Y si no han vuelto a matar es porque han conseguido lo que querían, poder político. Y ese poder lo han conseguido gracias al Partido Socialista Obrero Español y a un tal Pascual Sara, obrero español, que, ilegalizada Batasuna gracias a la ley de partidos de Ángel Acebes, ministro posterior a Mayor Oreja, después por la puerta de atrás, como presidente del Constitucional en 2002, les volvió a meter en la legalidad derogando la ley de partidos. Me tengo que ir un instante. ETA existe, no mata. Efectivamente, ETA no se ha disuelto. Existe. No mata porque tiene poder político gracias a la izquierda y al PSOE y ahora hundidas Podemos y tal, pero sigue existiendo. Publicidad y volvemos enseguida. Naturhaus es el mejor método para perder peso de forma saludable y sin pasar hambre. Desde la primera visita, una asesora te enseñará a cambiar tus hábitos hasta alcanzar tu peso perfecto. Lo conseguirás gracias a complementos alimenticios a base de extractos naturales y platos deliciosos. Apúntate ya en tu centro Naturhaus más cercano y online a través de naturhaus.es. Naturhaus, 30 años de experiencia en nutrición y dietética. Hotel Las Dunas, un lugar mágico en el corazón de la Costa del Sol. En primera línea de mar, situado en un oasis de armonía, tranquilidad, enfocado en la salud y bienestar de nuestros huéspedes. Desconecta del estrés y la monotonía del día a día. Estancias con programas exclusivos y personalizados de salud, rejuvenecimiento y control del peso. Elegancia y bienestar junto al mar, sin renunciar a la actividad y la vida saludable.
Descubre las Dunas Hotel Health and Spa, el más exclusivo de toda la Costa del Sol. Estás a solo unas horas de que parafarmaciamundonatural.es te haga llegar tu pedido con regalo incluido. Más de 25.000 productos de las principales marcas. Te esperamos. Continuamos en Los Intocables, en Distrito Televisión. Evocamos ya la última media hora de este programa, último de la semana. Por fin es viernes y el cuerpo lo sabe, se nos está notando un poquito más desenfadados. Permítanme que les cuente que el principal riesgo de tener elevado el colesterol son las enfermedades cardiovasculares. Hay ciertos factores que incrementan el riesgo de padecerlas. Algunos no son modificables, como nuestra edad o los antecedentes familiares. Sin embargo, hay otros sobre los cuales podemos actuar si mantenemos una dieta y un estilo de vida saludables y realizamos ejercicio físico con regularidad. Divecol Forte de Mundo Natural es un complemento alimenticio que incorpora la coenzima Q10, el extracto de cardo mariano, así como la levadura de arroz rojo y también fitoesteroles vegetales concentrados que contribuyen a mantener niveles normales de colesterol sanguíneo. Divecol Forte de Mundo Natural, de venta en parafarmacias y tiendas especializadas en el 91 446 0000 o en la página web www.parafarmaciamundonatural.es. Pues vamos a consumir la última media hora de estos intocables de esta semana hablando de Macarena Olona. Macarena Olona, todos ustedes la conocen, tenemos por ahí un cartel, me lo ponéis cuando podáis, daba esta tarde, bueno, en un acto público en Málaga, en un lugar muy emblemático de Málaga, pues una conferencia. Saben todos ustedes que ella está recorriendo España en las últimas semanas, desde que, bueno, pues por razones en las que luego podemos volver a entrar, pues salió de la disciplina del partido político Vox, que era en el que militaba y por el cual se ha partido el alma, aunque algunos ahora no se lo reconozcan, las cosas como son, y bueno, pues consiguió en una campaña pésimamente diseñada por quienes no fueron ella y que, a mi entender, con más amateurismo que destreza, diseñaron una campaña que, a pesar de todo, insisto, consiguió obtener 100.000 votos más y 2 escaños más, pues bueno, digo, desde que abandonara el partido político Vox, ha recorrido parte de España, Murcia, Granada, jugándose el tipo, porque en algunas la han sometido a escraches completamente inasumibles e intolerables en democracia, y después, bueno, pues ha inaugurado una fundación, Allende los Mares, en Panamá, ha estado también en Buenos Aires y en los últimos días ha regresado ya a España y esta tarde daba una conferencia en Málaga, la semana que viene pues lo hará en Madrid. Algunos piensan erróneamente que ya va a anunciar que va a fundar un nuevo partido político, un proyecto político. No está en eso y no era ese el objeto de la conferencia de esta tarde, pero digo, en todo eso profundizaremos en unos minutos. Antes quiero pedirle su opinión a don Lucio Muñoz, que le tengo y le pido disculpas, pero como estábamos enardecidos con el debate de los 40 años de la victoria socialista, pues nos hemos ido un poco de tiempo del tercer bloque. Don Lucio Muñoz, muy buenas noches, ¿cómo estás, amigo? Buenas noches, don Eurico. Como siempre les digo, pues un auténtico placer participar en su programa y un abrazo para todos los asistentes y los televidentes. Uno para ti, Lucio. Oye, ¿qué opinión tienes de lo que yo he calificado ya el efecto Olona y del trabajo que está haciendo Macarena Olona, ya no desde la política, sino de momento como abogado del Estado que es, dando una serie de conferencias brillantísimas, pues acerca, por ejemplo, de las medidas inconstitucionales que adoptó el gobierno durante esta desgracia sanitaria que vivimos, los 2 estados de alarma ilegales, que lo fueron en realidad de excepción, 46 recursos a otros tantos decretos, decretados también ilegales después por el Constitucional, el secuestro del Parlamento, etcétera, etcétera. De momento eso es lo que se está limitando a explicar Olona y a hacer un trabajo ingente por lo demás en la sociedad civil con fundaciones como la que acaba de apadrinar. ¿Cuál es tu opinión? Sí, le digo, don Eurico, que yo siento una profunda pena, una profunda tristeza, porque me parece, desde mi humilde punto de vista, que la señora Olona pues es la político, no estoy diciendo que sea la mejor, sino la más preparada de todo el espectro en España actualmente. No creo que haya ningún político más preparado que ella. Pero le decía
Por tanto, Vox ha perdido un gran activo, no el mejor, para mí el mejor activo es Abascal, pero ella es la banderada de la preparación, no solo en Vox, sino en todo el arco y todo el espectro político en España. Por tanto, Vox ha perdido un activo y también ella ha perdido pues, una posibilidad de hacer una carrera brillante en Vox. Por eso le decía que me da muchísima pena lo que ha ocurrido. Y creo que se hubiera podido reconducir. Cuando esta señora ha salido de Vox, ya sabemos por qué ha sido. Ha habido una desconexión o una descoordinación entre la anterior Secretaría de Organización y ella, en cuanto se refiere todo lo referido a las elecciones andaluzas. De ahí saltó el escándalo y debido a la denuncia de Olona, pues el señor Smith ha sido destituido como secretario de organización debido a que se han quejado muchísimos cargos, tanto salientes, no olvidemos que han salido 200 concejales en esta legislatura o han sido expulsados o han salido ellos libremente. Estos cargos, tanto salientes como los que no han salido, pues se han quejado de una falta de estructura organizativa en algunas regiones y localidades, también de deficiencias organizativas y de falta de apoyo o escaso apoyo desde la Secretaría General. Este es el balance y la razón por la cual esta señora ha salido. ¿Que Vox va a seguir en ascendencia? Pues no lo sé. Yo creo que ha ganado votos con el pacto que de momento no es pacto, porque podría ser más adelante un pacto, pero de momento se ha paralizado con el pacto sobre el Consejo General del Poder Judicial entre el PSOE y el PP. Yo creo que este asunto ha hecho ganar votos a Vox y también pues le hizo perder votos con anterioridad pues este escándalo entre Olona y Smith. Pero yo creo que la señora Olona, si en el caso que funde un partido, porque de momento lo que ha fundado es una fundación, pues tendría que diferenciarse mucho para ser la alternativa a Vox. No le auguro ningún futuro a corto plazo ni a medio plazo, a no ser que Vox se desinfle completamente y por eso le decía, don Eurico, que me produce una tristeza tremenda el que Olona y Vox no sigan el mismo camino. Eso es lo que opino, pues como votante de Vox, que he votado a Vox desde que prácticamente pues se fundó este partido, y antiguo votante del PP, porque he votado al PP durante toda mi vida hasta que nació Vox. Esa es mi valoración, don Eurico, y esto es lo que le puedo decir. Te voy a hacer otra pregunta muy rápida, Lucio. Como efectivamente la realidad conduce a la melancolía, pero es la que es, te lo voy a preguntar intentando llevarte al turrón. ¿Tú crees que si Macarena Olona diera finalmente, cosa que no ha hecho todavía, pero diera el paso de fundar un nuevo partido político, esto le iba a hacer a Vox mucho daño, regular de daño o poco daño? Táchese lo que no proceda. Yo pienso que no, de momento no le va a hacer daño. No creo que sea una alternativa. Ella es una figura política, para mí, ya le digo, la más preparada de todo el espectro político en España, pero yo creo que ahora mismo tendría que diferenciarse mucho, lanzar un mensaje muy potente y que Vox se desinflara. Creo que esto no se va a producir ni en el corto ni en el medio plazo. Creo que Vox va a seguir, pues si no ascendiendo, yo creo que va a ser el compañero del PP en las próximas elecciones, que se van a alzar con el gobierno de España, y creo que no le va a hacer ningún daño a Vox. Por eso le decía que es una pena, una gran pena que se paren estos caminos, pero pienso que la señora Olona, con todo el dolor de mi corazón, lo tengo que decir, se ha equivocado al fundar otro partido y creer que va a ser la alternativa a Vox. No creo que lo sea. De momento no lo ha fundado, pero esperaremos acontecimientos. Lucio Muñoz, que te envío un abrazo como siempre y te agradezco que nos hayas acompañado esta noche en estos minutos. Cuídate. Muchísimas gracias a todos ustedes, en especial a ti, don Eurico. Feliz noche y que pasen todos ustedes un buen fin de semana. Vamos, y un buen puente. Vamos a intentarlo. Gracias, Lucio, y muy buenas noches. Juan de Dios, tengo que empezar por ti por razones obvias. Muy bien, pues yo creo que aquí hay que reiterar que le deseamos la mejor suerte en lo profesional y en lo político y en lo personal que podamos ayudar, pues ahí estaremos. Yo creo que la política hay que entenderla como un proyecto, no como personalismo.
Yo creo que lo que hay que entender es que Vox es un movimiento social y cultural, no es un partido político al uso. Evidentemente, con cualquier persona que coincidamos en una cultura de vida, en una defensa de la libertad de mercado, en una independencia de los poderes, en la unidad de España, en el cumplimiento de la ley vigente, en que el nacionalismo, desgraciadamente, es una lacra, en que el gasto público tiene que ser reducido para mejorar el bienestar de las personas, con cualquier persona que esté en política que coincida en esta línea, Vox siempre estará. Porque Vox no es un partido al uso. Lo que queremos realmente es regenerar España. Queremos que de nuevo España sea grande, que los españoles de nuevo vuelvan a estar orgullosos de su historia, puedan desarrollarse profesionalmente, personalmente, familiarmente, en una sociedad que realmente reverdezca. Ese es el objetivo. Entonces, con cualquier persona, en cualquier partido que esté defendiendo eso, vamos a estar. No hay ningún problema. Bien, entonces usted me dice que en Vox lo importante es, digamos, este corpus, y lo que vertebra a Vox como partido político es, bueno, pues todo ese ideario que nos desgrana Juan de Dios Dávila, y que eso es más importante que los personalismos. Por tanto, entiendo que no está usted de acuerdo, Juan de Dios, con quienes, bueno, pues han dicho, ¿no?, en las últimas semanas que también, sino sobre todo desde hace meses o en los últimos años, que existe un cierto hiperliderazgo, en este caso en la figura del señor Abascal, también traducido en, bueno, pues la estructura y los modos y maneras de gobierno interno que tiene su formación política. Hombre, yo creo que eso lo que hay es que escuchar... ¿Es menos importante el liderazgo de Abascal, pregunto, que todo ese ideario? Yo creo que lo que hay que escuchar será la persona que diga eso. Yo le digo mi experiencia en Guipúzcoa. Yo me siento perfectamente libre para decidir, evidentemente, dentro del programa y del proyecto que quiere Vox, me siento completamente libre para decidir. No he tenido jamás ningún problema, ni he tenido ninguna falta de apoyo, excepto el del Estado de Derecho. Es decir, lo que realmente debiera de apoyarme como pagador de impuestos es justo lo que no he tenido, pero de Vox, de las personas que militan, de Santiago Abascal, de Javier Ortega. Javier Ortega es de las personas que más ha visitado Guipúzcoa. Pues, vamos, el señor Ortega se ha dejado la vida como la señora Olona, ¿eh? La señora Olona es una excelente parlamentaria. Que haya decidido, oye, que quiere comenzar un nuevo rumbo, perfecto, si no hay ningún problema. Si defendemos lo mismo, nos vamos a encontrar, no hay ningún problema. Don Juan Jara, usted, que tuvo militancia en el Partido Popular y, si no recuerdo mal, desempeñó algún cargo incluso en la Comunidad de Madrid hace ya unos cuantos años, que tenía que ver con su profesión, que es la de ser médico, y además un excelente médico. Después, pues bueno, fue una de las personas que se desconectó del Partido Popular y que pues estuvo en Vox desde el Big Bang, desde el momento inicial, hasta que, bueno, pues en un momento dado pues decidió no seguir participando en ese proyecto y que ese no era su camino. Pero, hombre, usted por lo menos ha conocido a Vox en sus inicios y por tanto tiene también una opinión fundada sobre esto. Sobre la señora Olona, considero que está hoy mejor que hace 3 meses, fuera. En Vox es mejor no estar, porque en Vox una de dos, o tragas o te sacan, de cualquier modo. Y si te resistes un poco porque eres un español gallardo, te sacuden, de muchas maneras. Yo me alegro que haya personas que aún no hayan visto esa realidad, que es muy ingrata a nivel personal. ¿Usted se sintió de esa manera sacudido, ya que ha utilizado usted ese verbo en primera persona? Sacudido, moral, intelectual, emocionalmente, por supuesto, y físicamente estuve a punto. Y fui amenazado, además, por personas que se han mencionado en este digno plató hace escasos minutos. Claro, tuviste un incidente hace muchos años. Claro, en el Teatro de la Latina, porque cogieron a un afiliado, amigo mío, como si fuera un saco de patata. Jamás he visto, ni siquiera en San Sebastián, he visto yo tamaña violencia contra una persona de tu propia casa. Entonces, eso no es fruto de la casualidad, eso es fruto de un alma de agresividad, de violencia, instigada por Santiago Abascal, conde. Y paga los platos rotos de Macarena Olona, los paga Ortega Smith, para que no tenga que dar la cara el único que toma decisiones en esa institución
de la calle Bambú, que es el señor Abascal Conde. Yo le he preguntado, te voy a dar otra vez la palabra, Juan de Dios, luego abro el debate, pero bueno, como ha habido alguna alusión, yo es verdad que le he preguntado recientemente, yo tengo muchos amigos en Vox, las cosas como son, y como estamos hablando de Macarena Olona, a una persona extraordinariamente cercana a Macarena Olona y que la conoce muy bien, con la curiosidad del periodista. Yo sé mucho de Vox, pero también, preguntaba en ese momento con la curiosidad del periodista, ¿quién toma las decisiones en Vox? ¿O Vox realmente es un partido donde ese perliderazgo pues, es tan marcado como se dice o como parece verse desde fuera? Y esta persona muy próxima a Macarena Olona me contestó, en Vox no se toma una sola decisión o no se mueve un solo papel sin la autorización, el permiso y la disposición de don Santiago Abascal. ¿Esto es así, Juan de Dios? Bueno, aparte de que ha habido alguna alusión que no sé si quieres contestar. Más que alusión ha habido acusación, ¿no? Yo, ante una acusación una acusación... Testimonio. Una acusación que viene de un testimonio personal, ¿no? Yo, desde luego, eso no lo he visto, pero desde luego le animo a que si efectivamente usted ha sufrido violencia, pues eso es denunciable. Entonces vaya a un juzgado, denuncie, ponga las pruebas y el que tenga que ser, que sea. Yo creo que la justicia para algo está. Entonces, ante acusaciones, oye, pues hay que poner los hechos y juzgarlos, no sencillamente, porque a lo mejor puede ser una difamación, ¿no? o una calumnia, en fin, puede llegar a si así fuera. Si así fuera, pues ya responderé ante los tribunales de justicia. Bueno, por eso digo que vaya, acuda. Que hace 6 años de esto y que acuda diciendo lo mismo. No, pero por eso digo que acuda. Lo mismo es lo mismo. Sí, pero que digo que acuda. Que no he cambiado mi decisión. Y yo lo que le deseo es que a España le vaya lo mejor posible. Lo que pasa es que si no quiero que España vaya mal, me da igual que sea de izquierda o de derecha, quien la gobierne, quiero gente íntegra. Y demócratas, y gente que crea en la libertad, y que dé la cara, y que no abuse de los demás, ni de las cuentas que no son suyas. Todo eso es lo que yo quiero. Y por eso no estoy en Vox. Bueno, vaya a un juzgado, es decir, si usted ha visto que hay un mal uso de los fondos, pues ponga la denuncia. Yo hice lo que tenía que hacer. Yo la acompaño, yo la acompaño. Yo la acompaño al juzgado, con los datos, con los hechos. Siendo vicepresidente. Porque lo otro es difamar. Lo otro es difamar. Es decir, no es difamar. Es opinar. Cosa que en Vox no es posible. Por eso se está mejor fuera. No. En Vox nadie opina. No. Mire, si ya a usted le digo que usted ha usado mal los fondos que no tenía que utilizar, no estoy opinando. Lo estoy acusando. Y a lo mejor lo que estoy es difamando. O calumniando. Yo eso no lo he dicho, como usted dice que lo estoy diciendo. Ante un he estado 26 años en el Partido Popular y he gozado de unos amplios rangos de libertad para tomar decisiones, para equivocarme, para hacer algo y no hacerlo bien. Y se me corrige, se me amonesta o directamente se venga para adelante. Popular. O sea, realmente... No milito en el Partido Popular. No milito en el Partido Popular. Desde luego, no puedo militar en un partido que, aunque defienda a España, como me parece a mí que debe ser, fuerte, democrática, no puedo defender instituciones que no son democráticas. Pero vamos a ver. Juan de Dios, está bien, mientras el debate discurre en estos parámetros, me parece que está siendo enriquecedor. Juan de Dios Dávila. Yo creo de verdad que usted lo que tiene que hacer es ir a un juzgado. No me diga lo que tengo que hacer. Bueno, o sea, usted me puede sugerir. Le sugiero. Ni siquiera encarecidamente, le sugiero sencillamente que ante unos hechos que usted está diciendo de violencia, de uso indebido de fondos, pues claramente vaya. Si no va a un juzgado, sinceramente creo que es una acusación falsa, es una opinión, que es una difamación. Ya sé que no gusta. Ahora, dicho eso, que se opine libremente en Vox. Pero yo opino que todo esto que he vivido si yo le estoy diciendo que usted opine, si yo estoy diciendo que opine, pero que se acusa con datos. Claro, se va al juzgado. Claro. Y si no, es una difamación. Juan, dicho eso, usted me estaba preguntando. Vamos a ver, yo trabajo en una empresa privada. Yo tengo un comité de dirección. El comité de dirección da unas directrices. Y con esas directrices tú tienes un rango amplio de ejecución. Si no estoy de acuerdo con ese rango amplio en el que tengo que decidir en función de las líneas que me da mi comité de dirección, me voy a otra empresa. Pero evidentemente en todos los sitios tiene que haber, que nosotros estamos con un proyecto en el que defendemos la vida humana, defendemos la familia, defendemos la libertad de mercado, defendemos la unidad de España. Si usted de repente quiere pactar con el Partido Nacionalista Vasco,
que es perfectamente legítimo su opinión, pero este no es su sitio. Su sitio es pues, con otro partido político. PNV, Juan? No, vamos, no solo no quiero pactar, es que lo que no quería era pactar con el diablo. Es que yo lo que quería era transparencia, ¿eh? En lo que tenía que ser la refundación del centro derecha liberal conservador español. Y eso no solo no lo vi, y vi todo lo contrario. Pues yo es que estoy viendo todo lo contrario. Bueno, también yo me alegro por usted, estoy en pero- Guipúzcoa, estoy en Guipúzcoa, Bueno, no estoy en Sevilla. está Pero en bien, Guipúzcoa, Madrid. en Madrid, Guipúzcoa, yo bueno, en usted Madrid está en hace 20 Madrid. años. Pero yo lo que veo es, oiga, una clarísima línea de acción con clarísima libertad de ejecución. Pero Y, esto y- no va de y mí, una ¿eh? coherencia, Esto va de la y señora una Olona. coherencia Por eso voy a tremenda pediros en Santiago Abascal, en no va de Javier mí. Ortega un Kit Kat, y en todo el Comité Ejecutivo un Nacional. tiempo muerto a los dos. Me ha parecido, y por un debate extraordinariamente enriquecedor, y luego volveremos, dos posiciones confrontadas, que además sabíamos que lo eran, acerca bueno, pues del proyecto político de Vox, de su inicio, de su desarrollo y de su evolución. Pero deberíamos de volver al asunto que planteábamos, que es el de Macarena Olona, y abrir el debate. Paco Cecilio quiere opinar. El debate es Olona. Yo como ciudadano me siento estafado y me siento timado cuando un político, en este caso Olona, sale de Madrid, se va a Andalucía pensando que o va a ganar o va a ser parte importante del gobierno, como pasó en Castilla y León, y que ibais a entrar en el gobierno, donde saca mejores resultados, pero no saca buenos resultados, sino que el PP saca mayoría absoluta. Entonces no la motiva mucho estar en Andalucía, no la motiva mucho ser una diputada rasa en Andalucía. Y cuando digo que me siento timado y estafado como ciudadano, y yo no voto en Andalucía, me refiero en general, lo hizo Carmena también en Madrid, entonces alego motivos de salud para decir que yo no quiero seguir. Sí, Juan. Y 3 meses más tarde ya no hay problemas de salud, ya está otra vez sana. Para mí eso es un fraude y hay mucha gente que la ha votado y que se sentirá engañada porque ha depositado su voto confiando en que cuando Macarena Olona estaba en el Congreso de los Diputados y Mario está todos los días en el Congreso, es una mujer con un discurso duro y un buen discurso y un buen diálogo, un buen discurso, me imagino que quien la ha votado pensando que eso mismo lo podía trasladar al Parlamento andaluz y a los 3 meses dice que, o al mes dice que se encuentra mal de salud, lo deja y ahora quiere volver. Y volver y formar un partido, formar un partido no es nada fácil. En España hay dos grandes partidos. Por la ley electoral que a los pequeños los machaca. Y que además falta mucho dinero. Y que tú necesitas una gran estructura que en este país hoy solamente la tienen 2 partidos, PP y PSOE. Una estructura, ni siquiera Vox tenía esa estructura. La tuvo Ciudadanos y la tiró por la ventana, pero eso es otro incluso cuento. ni Vox ni Ciudadanos tienen una estructura a nivel nacional. Hace poco se ha leído que Podemos en las próximas elecciones, de los 8.000 y pico municipios, solamente tenía candidaturas en 700. Porque es que es muy difícil. Entonces, ¿cómo va a venir Olona a formar un partido para presentarse a las elecciones y hacer sombra a Vox? Es que hace falta una estructura que no se consigue de la noche a la mañana. Opinión de Paco Cecilio. Mario Garcés, tú has conocido muy bien a Macarena Olona, como al personaje y a la persona. Al personaje o a la política, porque has compartido 3 años con ella en las Cortes y además teníais prácticamente puestos equiparables, ¿no? Porque erais los dos secretario general y portavoz adjunto de vuestros respectivos grupos parlamentarios, y tú ya conocías a Macarena Olona, la persona, porque compartiste, tuviste, en fin, una cierta relación con ella cuando ella era la jefa de la Abogacía del Estado en la localidad llegó a estar en de Guipúzcoa, Pasajes. ella era abogada del Estado del puerto Y Pasajes. ahí ya conocías a la Macarena Olona persona como abogada del Estado. A ver, en primer lugar, sobre Macarena Olona en lo personal, yo le deseo lo mejor. Y yo creo que además, yo le tengo aprecio personal, ella lo tiene por mí, lo hemos dicho muchas veces en público y en privado, yo le deseo lo mejor a Macarena. Le deseo lo mejor, además una persona muy inteligente que marcó un estilo parlamentario muy genuino. Y yo creo que ahora hay cierta orfandad en ese estilo, que posiblemente fue evolucionando hacia ciertas estridencias que a veces no entendía. Yo mismo se lo decía, Macarena baja, por si te está yendo el compás ya. Aquello de cuando el personaje a veces supera... Sí, puede comerse a la persona, pero bueno, yo dentro de que tenías buena relación con ella, se lo decía, y de verdad que le tengo mucho cariño y le deseo lo mejor. Es una gran profesional del derecho y ahí está. En segundo lugar,
respecto a las elecciones andaluzas, si el resultado no fue el esperado en Andalucía, aquí tenemos la manía en España y en los partidos políticos de dispersar responsabilidades. Pues me imagino que la culpa sería de ella, de quien organizó la campaña y de quien la eligió candidata. Me imagino que sea todo el mundo la responsabilidad, pero aquí todo el mundo ha empezado a dispersar responsabilidades. Aquí hay una concausa y habría que analizar qué parte de culpa tiene cada uno en este proceso, que son procesos muy complejos. Yo confieso que son muy complejos, pero alguna responsabilidad tendrá también ella en el resultado, porque parece que aquí no había ninguna responsabilidad. Lo que pasó después, Paco, estoy de acuerdo, a mí no me ha llegado a gustar. Es decir, eso de que yo me voy o nómbrame senadora y a la vez, porque si no me voy, pero luego tengo una causa de enfermedad. Yo creo que ahí ha habido una etapa, unos meses en la etapa vital de Macarena, incluso la propia del Camino de Santiago, que era prescindible. Y algunas fotos muy prescindibles, empezando por la foto con Mario Conde. Creo que hay fotos muy prescindibles. ¿Por qué era prescindible la de Mario Conde? Porque yo creo que Mario Conde no representa ningún valor político en este país. Al contrario. Un principio moral, yo creo que no tiene... Ninguno. No muestra yo ninguno, creo que Mario hay Conde, ciertas su historia, compañías que no son buenas. Desde el punto de vista político, desde el punto de vista jurídico personal, oye, yo no puedo opinar sobre Mario Conde, al que lo he visto 2 veces en mi vida y no tengo ninguna opinión sobre él. Tercer lugar, si va a montar en un partido político, no tengo ni idea. Me llegan muchas cosas, yo soy observador, yo miro a los de Vox porque además me atrae mucho el comportamiento, veo los movimientos. Soy como me decía alguna vez una persona, tú deja el rebaño que se mueva y mira a ver cómo las ovejas de vez en cuando cambian de actitud. Tú eres como Alfonso Guerra, que decía que estaba en los consejos de ministros de oyente. Yo miro y tengo mucha curiosidad con Vox, pero lo tengo al lado, o sea, los tengo al lado. Javier Ortega me lo tengo al lado, tengo abajo a Santi, siempre nos saludamos, ese tipo de cosas. Yo observo las cosas que van ocurriendo por el conductismo animal ya casi sociológico, no solo de Vox, sino también de mi partido. Yo veo cómo se comporta la gente, ¿no? Yo no sé si va a montar un partido político, no, ya lo sabrá, hay muchos rumores. Lo que sí creo, a diferencia de lo que ha dicho Lucio, dice, no, a corto plazo, a medio plazo no tiene razón de ser. Vox va a tener un momento complicado en las elecciones autonómicas y locales. ¿Por qué? Porque Vox va a tener que designar muchos candidatos a comunidades autónomas y a los ayuntamientos. Tenemos hecho el cálculo para Vox y para cualquier partido, no menos de 69.000 almas entre concejales, claro, candidatos a diputados autonómicos, a todas las comunidades y a todos los municipios. España tiene 8.000 municipios. Y es un trabajo muy difícil para un partido que no se ha presentado a la totalidad con esa munición, con esa artillería. ¿Qué puede ocurrir? Que Vox no tenga un buen resultado en las autonómicas o locales. No entro, simplemente es una especulación. Yo aquí sí que estoy opinando, esto sí que es pura opinión y pura proyección. ¿Qué ocurriría si Vox se descrema en las elecciones autonómicas o locales? Pues a lo mejor Macarena Olona ve una oportunidad. A lo mejor en un momento de desgaste de Vox ve que tiene un espacio. Y ahora hago un análisis como hombre, como liberal que soy y como conformador de eso que se llama espectro, que me suena fatal, de lo que es el conglomerado político de la derecha liberal. Eso que no sé qué de mi partido le ha dicho la derecha. No, la derecha, yo soy derecha liberal, soy más liberal que derecha, pero soy liberal, ¿no? Creo que la fragmentación de la derecha en España sería un error absoluto. Por lo tanto, más allá de lo que pueda ocurrir, yo no soy nadie para sugerir nada a nadie desde el punto de vista personal, pero creo que otra formación política de tinte personalista en la derecha creo que no conduciría a nada. Hoy, dentro de un año y dentro de 3 años. Lo digo de una manera abierta. Te lo pregunto a ti, Mario, y ahora le doy de nuevo la palabra a Juan de Dios Dávila y después también a don Juan Jara. Alguien en Twitter, supongo que a lo mejor más gente, tampoco me parece especialmente brillante el chiste, que no creo que fuera o que tuviera intención de ser un chiste, calificó a Macarena Olona como la Errejona de la derecha o el Errejón de la derecha. Digo, en la línea en la que estás diciendo, porque Podemos, Más Madrid, después de Más Madrid, otra extensión de no sé qué. Luego hay una cosa en política que tenemos que tener todos muy claro. Yo he sufrido muchos ataques y todos los días. La vida de partido es muy complicada. Juan, tú lo sabes, lo hemos vivido todos. Hay días buenos, hay días malos, hay días que no entiendes ciertas cosas, hay días que quiere, los instintos de supervivencia. O sea, cosas extrañísimas que dices, esto es la selva. Insultan, porque te insultan los tuyos o te amenazan los otros. Dice, no entiendes de qué va esto. Pero hacer política desde el rencor o desde la venganza
creo que no es bueno. Es fastidio. Lo digo con carácter general. Más si queremos montar un proyecto de derecha, entre todos, para echar a Pedro Sánchez. Me quedan 5 minutos y los voy a repartir entre Juan de Dios Dávila y don Juan Jara. Reitero lo que he dicho antes. A Macarena Olona le deseo lo mejor y en lo personal, desde luego, a mí me tiene a su disposición y evidentemente a Santiago Abascal y a quien quiera, sin duda alguna. Dicho eso, Vox no es un partido al uso, es un movimiento social, cultural. Si en las elecciones municipales y autonómicas, que creo que ahí mostraremos ese proyecto como lo hemos venido mostrando y mejorando, oye, no salen los resultados, da igual, seguiremos trabajando por lo mismo. Porque lo importante es que España avance en este proyecto de vida, de familia, de libertad de mercado, de libertades, de independencia de los poderes, el judicial, el ejecutivo y el legislativo, que avance en la unidad de España, que avance en la libertad de educación, que avance en todo eso. No hay ningún problema. Los descalabros no es el descalabro, como diría yo, dramático. Si a nosotros lo que nos mueve realmente es trabajar por este proyecto. Entonces, eso es lo que tendremos evidentemente que explicar. Y si no salen los resultados, pues seremos responsables y lo que habrá es que mejorar la próxima vez la comunicación o lo que sea en Andalucía. Está claro. Yo lo que no puedo decir, ni siquiera en mi empresa, es decir, que si tengo algo que no ha salido como debiera, decir, lo siento, yo no tengo nada que ver. No, yo soy parte, es decir, la crítica es estéril cuando uno no se compromete en la solución. Lo que sí que os digo es que las personas que estamos en Vox nos comprometemos con la solución. Y no hay problema, no hay ningún problema, porque en un momento determinado se diga, oye, que las expectativas que yo tenía no se han cumplido, pues a trabajar más duro y a trabajar más creativamente y a convencer mejor. Ya, lo que pasa es que, ¿Es Juan así? de Dios, esto que usted dice, que suena muy bien y está muy bien, no lo digo... Bueno, o sea, suena muy bien, pero es que lo creo, ¿eh? No he terminado. Lo creo. Digo que suena muy bien y que además no lo digo con intención peyorativa o de relativizar o ironizar sobre lo que ha dicho Juan de Dios Dávila. Efectivamente está muy bien y tal, pero, dice usted, Vox no es un partido político al uso, ya, pero desde fuera, permítame, salvo los que sean militantes o estén integrados en la estructura orgánica de Vox, yo creo que se ve como tal. Esto es lo de cuando tiene pico, está en el agua y parece un pato y tal, es un pato, es decir, ustedes no son un partido político al uso, pero juegan con las reglas de los partidos políticos, se presentan a todas las candidaturas, incluso las autonómicas, aunque en un principio Vox era reacio, refractario con respecto al estado de las autonomías, etcétera. Quiero decir con esto que si Vox empezara, no digo que esto vaya a ser así, pero si Vox empezara a obtener unos malos resultados, ustedes son conscientes de que habría muchas desafecciones, porque hay muchísima gente que a un partido político se arrima como el que se arrima al olor de las sardinas, porque esto es España, esa es la gente y que pasa no en quieres, otros países. pero es que esa es la gente precisamente Porque es lo que le ha pasado no a quieres en un Ciudadanos y proyecto no serio. quiero comparar, pero es lo que le ha pasado a Pero Ciudadanos. si es que hay que o a entender Podemos. que justamente esas personas que solamente buscan el éxito y no buscan el éxito del proyecto, sino que buscan su éxito personal, eso es lo que no necesita un partido. Eso es lo que no necesita un servidor público, alguien que realmente no esté creyendo en que tiene que desgastarse por el bien común, sino que lo que busca es su bien personal. Estamos hablando de un Filesa, ahora que hablaban de Felipe González, de usar la posición para obtener un beneficio personal. Esa es la gente que evidentemente en Vox no queremos, pero que creo que tampoco queréis ni al Partido Popular, ni nadie, vamos, ni ninguna organización claro. empresarial. Don Juan ni Jara, nada. que quería intervenir. Me quedan 2 minutos y medio. Como le gusta aproximadamente. decir mucho a la señora Olona, a la que no conozco personalmente, España lo primero. Y yo estoy muy de acuerdo en lo que se ha dicho por parte de don Mario, de que no podemos permitirnos el lujo como sociedad, como país, y hablo por todo el espectro político, desde el máximo Abertzale hasta el ultranacionalista más ortodoxo, de fragmentar aún más el centro-derecha español. Dicho lo cual, le deseo y le auguro lo mejor en lo personal y en lo profesional. Y además, como es una persona muy inteligente, ya se está encargando de no caer en el ostracismo a través de conferencias, de una enorme carga jurídica, y haciendo pues, lo que considere más oportuno como ciudadana española de pleno derecho.
Está claro. Aquí lo tenemos que dejar porque nos hemos quedado sin tiempo. Que cada uno saque sus propias conclusiones. Yo no tengo nada más que decirles y nada más que agradecer a nuestros invitados, don Juan de Dios Dávila, gracias por haber estado. Paco Cecilio, un placer. Muchas gracias, igualmente. Oye, hazme un poco de propaganda que decían antes de tu programa, de los panenquitas, hombre, que tengo yo ganas de ir, porque Mario lo conoce, pero yo no. Mario es tertuliano de los Mario es panenquitas. tertuliano de los panenquitas. Los panenquitas, todos los martes a las 4 en directo a través de Click Radio Televisión, el mejor programa de deportes, de debate que existe en Internet. Y ahí tienes a unas figuras, tienes a Bobby, a Roberto Gómez, ¿no? Tengo Tienes a José Roberto Ramón de la Morena, Gómez, tienes a Jaro, que fuera portero del Real Madrid. Tengo a Pedro Jaro, tengo a Mario Garcés. Tengo a Pipi también. Tengo a Pipi Estrada, Qué tengo a grandes. Víctor Arribas, tengo a Joder, Joaquín Víctor, Maroto, uy, uy, uy. tengo a José Joaquín Brotón. Bueno, tengo a lo mejor, José a lo Joaquín mejor de lo Brotón, mejor. ¿cuántos a lo años? mejor de lo mejor. Y, bueno, pues, Así que pues, Jesús, que veo Juan, ¿te gusta el fútbol? Fíjate que soy muy aficionado al fútbol, pero no tengo ni idea. Pero, en fin, si me invitas, iré. pero echas el rato, hombre. Si me invitas, iré. Estás invitado desde este mismo momento, igual que Urico, igual que Juan de Dios. a Estáis mí- todos invitados a los panenquitas. Pues no, vamos, para mí será un honor, porque yo me limitaría a escuchar, porque hombre, me gusta el fútbol y claro, uno cree que entiende un poquito hasta que tiene a todos esos a todos esos monstruos sagrados opinando y dices, ¿y qué voy a decir yo aquí? Pero bueno, pues Como ya es muy tarde, y creo que ya a estas horas no nos están escuchando, muchos de esos saben de fútbol menos que tú. no fastidies, hombre. Don Juan Jara, muchísimas Don Eurico, gracias, un placer, gestor y placer. técnico y médico y además excelente médico. Mario Garcés, pues te digo lo mismo, gracias por haber estado aquí. Portavoz adjunto del Partido Popular, le hemos hecho trabajar más de la cuenta al principio del debate, pero ha quedado meridianamente clara la Y posición. sobre todo un debate maravilloso con gente magnífica en esta mesa que ha mantenido la altura y la compostura en todo momento. Como Muchas siempre, gracias. como son los Muchas intocables gracias. en Distrito Televisión, pero las mesas las hacen siempre los tertulianos. Gracias a todos ustedes y